Bueno, pues como os decía antes, hablando con vuestra compañera, en la aparición del DSM-5 ha habido unos cambios en la forma de abordar el diagnóstico en el trastorno del lenguaje. El DSM-5 lo clasifica dentro de los trastornos del neurodesarrollo, donde nos encontraríamos con discapacidades intelectuales, trastornos de la comunicación, donde estaría el trastorno del lenguaje, trastorno por déficit de atención, trastorno del aprendizaje, trastornos motores y trastornos del desarrollo. El que nos interesa a nosotros esta tarde es el trastorno de la comunicación y dentro del trastorno de la comunicación, trastorno del lenguaje, ¿vale? Bueno, he hecho una clasificación de retraso simple del lenguaje y trastorno del lenguaje dentro de la comunicación del DSM-5 porque hasta hace poco, cuando nosotros íbamos a hacer un diagnóstico de trastorno del lenguaje, lo que hacíamos era por exclusión. Básicamente venía un niño en la consulta, a un hablante tardío, y con 3 años los padres nos decían, bueno, es que habla poco, y se le pasaba un test de evaluación del lenguaje y lo que hacíamos era esperar un tiempo, pues imaginaros que el niño viene con 3 años, pues vamos a esperar 1 año de tratamiento y si la evolución no es exponencial al tratamiento, sino es estanco, estaríamos hablando de un trastorno específico del lenguaje. Este sería el desarrollo normotípico, ¿no? El desarrollo normal de los niños. Estaría por debajo, ¿vale? Se quedaría aquí estanco hasta los 6 años. 6 años, 5 años y 4 años. ¿Vale? Hoy en día, gracias a las investigaciones y tal, se sabe algo más del trastorno del lenguaje, un trastorno que incapacita a muchos niños durante, como decía Marisa, durante la infancia, adolescencia y la edad adulta. Es un trastorno importante que a veces pasa desapercibido. Hoy en día se sabe que no solo eso, no solo es el lenguaje lo que los niños tienen afectados en el trastorno, en este trastorno, sino hay algo más. Entonces, la diferencia con el retraso simple del lenguaje es que el retraso simple es de tipo evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo y intervención, a veces intervención, otras veces no hace falta, los niños van a adquirir un desarrollo normal, ¿vale? No presentan alteraciones evidentes intelectuales, ni relacionadas ni motrices, ni sensoriales. Afecta así a la fonología y la sintaxis y la comprensión es mejor que la expresión. Ahora, el DSM-5, el trastorno del lenguaje, dice que no se contempla diferencia entre lo expresivo y mixto. ¿Os acordáis que antes decíamos que el trastorno del lenguaje, decíamos, o es trastorno del lenguaje expresivo o es el trastorno del lenguaje comprensivo o mixto? Pero si trabajáis con niños con trastorno del lenguaje, veréis que siempre que tiene afectada la expresión va a tener afectada la comprensión, porque hay un feedback. Si tú no te expresas bien, no utilizas vocabulario, al final acabas no entendiendo el vocabulario a nivel comprensivo, ¿vale? Entonces, no se contempla una diferencia entre el expresivo y mixto, expresivo-receptivo, es decir, el trastorno del lenguaje es expresivo y comprensivo. Y hay una definición dimensional, no categorial. Ahora mismo el trastorno del lenguaje es trastorno del lenguaje, no es trastorno del lenguaje fonológico o trastorno del lenguaje morfosintáctico o trastorno del lenguaje semántico-pragmático. No, ahora el trastorno del lenguaje es una definición dimensional, o sea, abarca muchos aspectos del lenguaje y del no lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el DSM-5? Las características, entonces tenemos dificultades persistentes como la gráfica que yo os he puesto antes, en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, es decir,
el hablado, el escrito, lenguaje de signos u otros. ¿Qué quiere decir lenguaje de signos? ¿Hay niños sordos con trastorno del lenguaje? Sí, hay niños sordos con trastorno del lenguaje. Debido a deficiencias en la comprensión o en la producción, incluye lo siguiente. Vamos a ver, hay un vocabulario reducido, tanto a nivel de expresión como a nivel de comprensión. La estructura gramatical es limitada, que quiere decir dificultades en las reglas gramaticales, deterioro en el discurso, capacidad para usar vocabulario y conectar las frases para explicar o describir un tema, sucesos o una conversación. Capacidades de lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para su edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, logros académicos o desempeño laboral. Y comienzan las primeras fases del desarrollo y no se produce por una discapacidad sensorial, auditiva o neurológica. En cuanto a términos específicos, o sea, vemos dos cambios, ¿no? Que ya no es específico del lenguaje y no hay una dimensión categorial, ¿vale? Sino es dimensional, es decir, ya no vamos a decir trastorno del lenguaje fonológico. No, ¿por qué? Por la sencilla razón de que los niños con trastorno del lenguaje tienen afectadas muchas partes del lenguaje y no solo tienen una parte del lenguaje afectada. Entonces, por eso el DSM-5 dice que es una dimensión que abarca todos los aspectos del lenguaje. Pueden ser afectados más unos que otros, pero al final están todos afectados. No se produce por discapacidad sensorial, auditiva, neurológica y en cuanto al término específico es debido a que los problemas que presentan los niños con trastorno del lenguaje no conciernen únicamente al lenguaje y no se pueden presentar en otros trastornos del desarrollo. Hasta aquí espero que esté claro. ¿Está claro? Vale. Ups. La especificidad del TEL, es decir, ya no es específico, ¿vale? Entonces, las dificultades en la percepción de los sonidos rápidos del habla mejora con la percepción del habla si esta es claramente más lenta. Dificultades en la memoria de trabajo, memoria fonológica, actividad cognitiva y almacén fonológica. Y el lentecimiento de los tiempos de reacción. ¿Qué quiere decir esto? En la percepción de los sonidos. Quiere decir que los niños con TEL no aprenden los sonidos no porque no escuchen bien esos sonidos, sino porque a la hora de percibirlos, de analizarlos, de memorizarlos y luego de poder recuperarlos es donde tienen la dificultad. ¿Y por qué tienen dificultad en almacenar esos sonidos y luego recuperarlos? Porque tienen dificultades en la memoria de trabajo, que es la que nos facilita el aprendizaje de lo que sea. En este caso estaríamos hablando de los sonidos. Hay una actividad cognitiva en los niños con TEL que tienen también dificultades, que ahora vamos a ver, y en el almacenamiento fonológico, es decir, cómo almacenamos esos sonidos, ¿no? Y cómo los recuperamos posteriormente. Y el lentecimiento de los tiempos de reacción, esto viene a ser la velocidad de procesamiento, es decir, van más lentos en el aprendizaje tanto del lenguaje como de otros campos del mismo, ¿no? Hay problemas en algunas dimensiones de la percepción y el 50% de los niños con trastorno del lenguaje además presentan problemas de conducta y problemas emocionales asociados. El CI verbal mínimo, ¿qué significa esto? Para evaluar el trastorno del lenguaje necesitamos pasar, o sea, se recomienda pasar 2 test por lo menos. Uno es el CEL 5, que todavía no ha salido al mercado, saldrá en septiembre. Ahora mismo tenemos el 4. Lo que pasa es que está traducido no está traducido en el español, está traducido del americano. Entonces hay algunas palabras que no se utilizan aquí en España, con lo cual
hay que modificarlo y ahora por eso estamos validando el CEL5, que es el que saldrá ahora al mercado, y el WIS. Con el WIS 5 evaluamos los aspectos a nivel cognitivo y podemos dar un CI mínimo para hacer un diagnóstico en el trastorno del lenguaje. Es decir, si nosotros pasamos un test, pasamos el WIS 5 y pasamos el CELS y vemos que hay como un año de desfase para su edad y aquí tenemos un CI de 74, con lo que vamos a ver ahora que está por debajo para su edad, podríamos estar hablando de un posible trastorno del lenguaje. ¿A partir de qué edad? Ahora lo vamos a ver. ¿A partir de qué edad podemos empezar a hablar de un trastorno del lenguaje? A ver, para su diagnóstico del lenguaje debe ser la dimensión más afectada. La edad mínima para el diagnóstico es a los 4 años. Ya podríamos estar hablando de un trastorno del lenguaje. Para confirmarlo a los 5, o sea, no hay que esperar a los 6 años, ¿vale? Y el CEL5 como test estandarizados para su diagnóstico. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Puedes hablar, ¿eh? A ver, entonces, vamos a recapitular. El trastorno del lenguaje. No vamos a hablar de especificidad, porque hay más componentes del desarrollo afectados. No vamos a hablar de categorización, porque es una definición dimensional. Edad mínima para hacer un diagnóstico en el trastorno del lenguaje pueden ser a partir de los 4 años. O sea, a partir de los 4 años podemos estar hablando de un posible trastorno del lenguaje para confirmar a los 5. Test que podemos pasar para hacer la evaluación, CEL5 y el WIS, ¿vale? Entonces, marcadores primarios que nos hacen sospechar que pueda ser un trastorno del lenguaje. Un niño con 2 años que hable poco, poco es decir 3 o 4 palabras, que tenga dificultades en la atención, son niños muy inquietos, que la comprensión, a veces la comprensión hay que tener cuidado porque a veces parecen que comprenden cuando están en contexto, pero hay que ver si el niño no comprende, si comprende cuando lo sacamos de contexto, ¿vale? En contexto quiere decir, porque los padres nos dicen, no, y por la mañana al colegio, le digo, venga que nos vamos, coge el abrigo, y él va y coge el abrigo, claro, ¿por qué lo hace? Porque lo hace todos los días, y él sabe que cuando sale y va al colegio tiene que ponerse el abrigo. Vamos a preguntarle algo que no sea rutinario para él, ¿vale? Que sea algo que tenga que utilizar, que ahora lo vamos a ver, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, como preguntarle algo que no sea, pues por ejemplo, vete al cuarto de tu hermano y tráeme el pantalón nuevo que le compré ayer para ponérselo, a ver si él puede ir y hacer lo que le decimos, ¿vale? Entonces, marcadores primarios, inicio tardío del lenguaje, lenta aparición de las primeras palabras o parón después de adquirirlas, lenta adquisición y progresión. Emisiones en muchos casos alteradas fonológicamente. Siguen con los procesos de simplificación ya con 4 y 5 años. Los procesos de simplificación, acordaros que son los procesos que hacen a nivel fonológico los bebés y los niños, que llega un momento que a partir de los 3 años los van perdiendo para realizar ya lo que es la palabra, pronunciar la palabra de forma correcta. Entonces, finalizaciones de las palabras escasas, variedad fonética, alteraciones muy importantes en la estructura de consonante vocal
Y cuando aparece se da con dificultades de inteligibilidad clara y madurez en las formas sintácticas y errores morfológicos importantes. A ver, marcadores primarios, ¿qué tenemos? Aparición tardía del lenguaje y se aparece, hay a veces un parón como que se estancan y la adquisición va en una progresión muy lenta, siguen con los procesos de simplificación, dificultades a veces no se les entiende cuando tienen que hacer un discurso, una narración. ¿Por qué dificultades en la narración? Tienen dificultades en los marcadores morfológicos y en la unificación y estructuración del discurso. ¿Vale? Nos encontramos con errores gramaticales, escaso léxico, dificultades en discurso conversacional, laconismo y uso de muletillas, dificultades en el control de las interrupciones. Bueno, este sería un WIS de un niño, de una niña que tiene trastorno del lenguaje. ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver, vemos la comprensión verbal por debajo. La visoespacial solo se le pudo pasar una subprueba. El razonamiento fluido, las dos subpruebas están por debajo. Y la memoria de trabajo muy por debajo. Y la velocidad de procesamiento igualmente está por debajo. Esta sería la normalidad. Y como vemos, está todo por debajo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué vemos aquí? Que no solo es el lenguaje lo que está afectado. Hay más aspectos del desarrollo que se encuentran afectados. ¿Vale? Entonces vamos a ver uno de ellos, vamos a ver las funciones ejecutivas, cómo van a afectar en el aprendizaje de estos niños. Entonces, hemos puesto aquí unas de ellas, las más importantes, y entonces tenemos la inhibición. Está afectada en trastorno del lenguaje, que son las interrupciones que hacen constantemente, ¿vale? Son niños que no pueden esperar, se llaman constantemente la atención. Planificación. Aquí de lo que hablamos es de dificultades para narrar y contar una historia, porque no son capaces de planificar la estructura del lenguaje y contarnos lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues con apoyos visuales. La atención. La mayoría tiene dificultades en el control atencional. Memoria de trabajo. Dificultades en la comprensión lectora. ¿Por qué? ¿Por qué tienen dificultades en la comprensión lectora? Porque al tener dificultades en la memoria de trabajo, yo voy leyendo, ¿no? Ya esto está, imaginaros que el niño tiene 7 años. Yo voy leyendo. Por ejemplo, la casa estaba en el valle donde había unas montañas con muchos árboles. Y tú le preguntas, ¿dónde estaba la casa? Se ha olvidado de que la casa estaba en el valle. Solo se acuerda de que había una montaña con muchos árboles. Porque la memoria de trabajo es eso, ¿no? Es la memoria inmediata, es la capacidad de almacenar información para recuperarla en el momento que tú la necesitas. Entonces, por eso tienen dificultades en la comprensión lectora. Y si a eso le añades dificultades con el vocabulario, por la comprensión en el lenguaje, pues claro, muchas dificultades. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuál es la dificultad en el aprendizaje de los niños con trastorno del lenguaje? Cuando llegan ya en primaria con 7 años, ¿cuál es su mayor dificultad en el aprendizaje que tú te hayas encontrado? O sea, en el aprendizaje en general, ¿en dónde tiene mayor dificultad? En el lenguaje. En la lectura, ¿no? Ah, bueno, claro, en el lenguaje escrito, en donde tiene mayor dificultad. ¿Vale?
Luego, iniciar tareas. Bueno, iniciar tareas y conducta dirigida a meta, esto no es muy, o sea, no lo tienen muy alterado en el trastorno del lenguaje. La organización, sí. La organización que viene a la par con la planificación, que es buscar la idea principal. Sus ideas para sintetizar y buscar la idea general. Control del tiempo. También tienen dificultad en el control del tiempo. O se dilatan en el tiempo para hacer un ejercicio o lo quieren terminar cuanto antes. ¿Vale? También una dificultad del trastorno del lenguaje. Vale. A ver, vamos a ver ahora un caso. ¿Esto queda claro? ¿Las funciones ejecutivas? Vale. Vamos a ver un caso, este caso. Vamos a escuchar el audio de una niña, de esta niña. Yo le cuento un cuento. El cuento es este. No tiene letras. Y se titula Rana, ¿dónde estás? Yo le cuento el cuento va de que un niño vive con su perro y su ranita en una casa y entonces un día por la mañana la rana no está, desaparece, no la encuentran y él y su perro deciden salir a buscarla. Entonces son varios episodios, ¿no? En el que pues le pasan una serie de cosas, de aventuras, a él y a su perro les pican unas avispas, le sale un búho, se asusta y se cae, el perro pica las avispas, al perro le pican las avispas, en fin, hay una serie de episodios hasta que al final encuentran la rana. ¿Qué hacemos para trabajar la narrativa? O sea, lo que tiene más afectado a los niños con trastorno del lenguaje es la narración. Es lo que más tienen afectado porque parte del lenguaje que tiene más afectada es la morfosintaxis. Lo que es la formación de la estructuración de las frases, como hay elementos que no tienen una representación visual, como son las partículas conectivas como y, por, pues es donde ellos tienen más dificultad y a veces hacen frases sueltas, sin conexión y claro, contar una historia pues les cuesta muchísimo. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues con cuentos que tengan un principio, un episodio, o sea, que se presenten los personajes, que tengan como máximo 2 episodios y un final, ¿vale? Y siempre hay que darle el apoyo visual. Vamos a escucharla y luego vamos a analizar lo que... Ups, a ver. A ver. ¿Se escucha bien? Niño que en su rana estaba en la botella, pero unas horas estaba durmiendo el niño y la rana se escapaba de su taza. El niño se despertaba y decía, ¿dónde está la rana? Se ha escapado. A ver, dice, estaba comiendo el niño y el niño estaba durmiendo. O sea, si nosotros no sabemos de qué va la historia, voy a bajar, ¿no? Porque está haciendo... ¿De qué va la historia? Pensamos que el niño estaba comiendo, ¿vale? Vamos a seguir escuchando. Mi bote,
y gritaba y decía, y estaba buscando las botas de los zapatos y decía, rana, rana, ¿dónde estás? Y el perro casi, ay, espera que y el perro estaba viendo la lata y estaba aquí, no había, y tanto peso que estaba haciendo la lata. Vale, ¿qué edad creéis que tiene la niña? 6. Sí, tiene 6 años. Esta niña tiene 6 años y ha venido a consulta porque no aprende a leer. Porque no aprende a leer. O sea, las vocales, yo se las, ahora ya con apoyo gestual lo hemos conseguido. Entonces, ¿por qué creéis que no aprende a leer? ¿Por qué? No sé cómo estaba aprendiendo. O sea, tampoco tienen método en el colegio en el que está. ¿Sabes? La manera de aprenderla que conseguimos que ella aprendiera las vocales fue con apoyo, con el bimodal, con apoyo gestual. Entonces, la A, E, I, O, U. Y ahora sí, ahora estamos con la P y con la L. Vale, ¿por qué creéis que no aprendí a leer? ¿Por qué no se aprendían las vocales? De lo que hemos visto aquí, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo no le deja, o sea, como la tiene tan bajita, estos son dígitos, o sea, dígitos, la prueba del WIS, la de dígitos, sabéis que es repetir los dígitos, ¿no? En forma directa, sí, directa, inversa, y luego en el WIS 5 viene ya ordenar de mayor a menor. Bueno, pues imposible, o sea, decirle a ella 1, 2, 1, 2, 3, bueno, ya con 3, ¿vale? Entonces, si ella, imaginaros pues las vocales, ¿no? Entonces yo lo que hicimos fue el apoyo gestual, nos ha ayudado a que ella pueda aprender, por lo menos ahora estamos con las vocales. El vocabulario, ayer le enseñaba una regadera y tampoco me supo decir lo que era una regadera. ¿Para qué sirve el semáforo? Pues tampoco. Y todo viene por aquí, por la memoria de trabajo, ¿vale? Que es la que la memoria de trabajo, gracias a la memoria de trabajo aprendemos, almacenamos, luego pasa a memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y cuando queremos recuperar ese aprendizaje, vamos a la memoria a largo plazo. A ver, la memoria de trabajo es, por ejemplo, yo voy a hacer una compra y digo, tengo que comprar no sé qué, y me la guardo. Y una vez que lo compro, digo, ya está, ya lo he utilizado y ya lo borro de la memoria, ¿vale? Entonces, las pruebas que se le pasó a ella, que son comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, vemos, por ejemplo, en la comprensión verbal, que está la semejanza, vocabulario e información y comprensión. Luego tenemos las pruebas visoespacial, que son los cubos y los puzzles visuales, y pruebas de razonamiento fluido, que son las matrices, balanza y aritmética. Y aquí es donde, a ver, ella ha dado bajito en todas las pruebas, pero la mayoría de los niños con trastorno del lenguaje dan bajos en lo que es la comprensión verbal, memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, ¿vale? Estas dos son las que tienen peor. ¿Por qué? Porque aquí está la inteligencia fluida, que es la capacidad de adaptarnos a situaciones novedosas para poder aprender.
¿vale? Cuando ellos lo que les cuesta es el aprendizaje nuevo. Vamos a ver, vamos a enseñarles, pues no sé, las capitales del mundo o las capitales de provincia o aprender vocabulario nuevo, ¿vale? Situaciones novedosas es lo que les cuesta a ellos, que esto está relacionado con la inteligencia fluida. Entonces, en la memoria de trabajo tenemos que estar la auditiva y la visual, porque en el WIS 4 solo se evaluaba la auditiva, en el 5 han puesto una prueba que son spam de dibujos, que evaluamos una subprueba, que evaluamos ya tanto la memoria de trabajo auditiva como la visual. Y luego está la velocidad de procesamiento, que están las claves, memoria visual a corto plazo, búsqueda de símbolos, velocidad de procesamiento visual y la cancelación. Entonces, vamos a recapitular lo que hemos visto en esta sesión clínica. ¿Tienes alguna duda o me quieres preguntar algo? ¿Sí? Sí. Vale. A ver, os voy a leer un pequeño artículo. Aquí. A ver, para recapitular decimos que el término específico en ningún momento... el término específico ya no deberíamos de hablar en este término, porque el trastorno del lenguaje, como hemos visto esta tarde, no solo los niños con trastorno del lenguaje no solo tienen afectado lo que es el lenguaje, ¿vale? Hay otros componentes. Con lo cual, a la hora de abordar la intervención, hay que abordar, claro, es más multi que solo enfocada en repetir, en trabajar todo lo que es el tema del lenguaje, ¿vale? Hay que trabajar la atención, hay que trabajar memoria de trabajo, hay que trabajar razonamiento, hay que trabajar la velocidad de procesamiento, ¿vale? Hay que trabajar, pues, todo lo que hemos visto esta tarde a nivel de funciones ejecutivas, ¿vale? Cuando abordemos la intervención. Por favor, no hacer praxias con los niños, con estos niños, no. O sea, prioritario, trabajar a nivel cognitivo, o sea, trabajar a nivel de lenguaje, pero un poco más allá, no a nivel de habla, porque ellos realmente tienen problemas más a nivel fonológico que a nivel fonético, ¿vale? A nivel fonológico por eso, por lo que hemos dicho, ¿vale? Porque la memoria de trabajo auditiva, que es lo que se llama bucle fonológico, que es cómo almacenamos los sonidos y cómo los recuperamos, es donde tienen la mayor dificultad. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios se pueden hacer? ¿Perdona? Dos tareas. Por eso, ¿qué podemos hacer con ello? Repetición de palabras, pseudopalabras, repetición de frases. Las pseudopalabras, ¿por qué? ¿Por qué repetición de pseudopalabras? Tiene su sentido. La repetición de pseudopalabras es porque tienen que utilizar la memoria de trabajo. Porque la repetición de palabras, si son palabras de uso frecuente, están utilizando ya más la parte léxica del lenguaje. Pero la pseudopalabra está utilizando solo la conciencia fonológica. Memoria auditiva, bucle fonológico, y repiten los sonidos que no tienen una carga de significado, una carga léxica, ¿vale? Entonces, por eso, trabajar memoria de trabajo. La velocidad de procesamiento, son lentos. La mayoría son lentos. En el aula, para los que seáis profes, en el aula hay que darle su tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, ¿quién se sabe el nombre de la capital de Francia?
pues todos van a levantar la mano y así, y el niño que tenga dificultad, que tenga trastorno del lenguaje, como es más lento en procesar esa información que tú le has preguntado, qué capital, nunca va a poder llegar a decirlo, ¿no? A levantar, porque le van a pasar por encima sus compañeros, entonces hay que darle un tiempo a él, ¿vale? Para que comprenda la pregunta, para que pueda gestionar la respuesta, para que planifique, ¿vale? Porque tienen problemas también en la planificación de la respuesta y tal. Lo digo porque los niños con trastorno del lenguaje, al final, en el colegio es donde se pasa la mayoría del tiempo y para ellos muchas veces es un calvario ir al colegio porque todos los niños hablan a la vez, porque están en el aula y a veces no entienden lo que están diciendo, porque intentan intervenir y como van tan lentos, el otro ya se ha ido y se queda hablando solo. Entonces, hay que darles ahí su tiempo, ¿vale? También que quiero que sepáis que es un trastorno que incapacita a los niños, incapacita a los adolescentes y incapacita a los adultos. Que es un trastorno, realmente se está dando a conocer ahora, pero que es un trastorno que lleva mucho tiempo y yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene y que hay muchos niños que pueden pasar por déficit de atención y realmente lo que tienen es un trastorno del lenguaje, porque son comórbidos, déficit de atención con dislexia van prácticamente de la par y es lógico porque la atención realmente, cuando tú no entiendes lo que te están contando, se te va. Y la dislexia, porque la dislexia, que es de carga totalmente de sonidos a la hora de aprender a leer y a escribir, como tú no tienes interiorizados esos sonidos de forma correcta, lo vas a escribir mal, ¿vale? Y luego la comprensión lectora, ¿vale? Entonces son componentes que hay que tener en cuenta. Pues, ¿alguna duda? Pues bueno, hasta aquí la sesión. Yo lo que quiero es recalcar en el tema de que el trastorno del lenguaje no solo es lo de la especificidad, para que se tengan en cuenta otros abordajes a la hora de hacer la intervención, que no solo es lenguaje. Y la categorización, que los niños con trastorno del lenguaje normalmente tienen afectadas también la comprensión, o sea, siempre, mayor o menor, pero siempre tienen la comprensión. Lo que más tienen afectada es la expresión y de la expresión la narrativa. Y entonces hay que ayudarles a contar historias, sobre todo cuando son historias que han vivido ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pues un diario. Que lleven un diario a clase, sobre todo los pequeñitos cuando hacen el rincón. Sí, que los padres intenten llevar una agenda, pues este fin de semana hemos ido al zoo para que el niño pueda intervenir y básicamente eso, ¿no? Que espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, soy toda para ti, me puedes preguntar lo que tú quieras. Y bueno, es un tema complejo y muy, muy fascinante para mí. A mí me parece que es cada día hay que aprender cosas nuevas y cada día nos sorprenden más nuestros niños. Y bueno, con esto ya... Cuando ya van siendo más mayores, ¿cómo es el desarrollo lector? ¿Es un perfil parecido al disléxico o porque al tener más afectada la comprensión lectora? ¿Cómo es? Sí, buena pregunta. Normalmente, cuando son ya más mayores, me hablas ya casi de secundaria, ¿no? Sí. La comprensión lectora es lo que tiene más afectado. O sea, todos esos procesos fonológicos que hacían cuando eran más pequeños, en primaria, van desapareciendo, pero la comprensión lectora, por lo que yo te decía antes, ¿no?
por la memoria de trabajo, porque van leyendo y se van olvidando. O sea, tú cuando lees vas almacenando para ese momento la información que vas leyendo para poder hacer lo que son las inferencias, que es donde tienen mayor dificultad, ¿sabes? Entonces tú vas haciendo las inferencias en el mismo texto para poder comprender e ir relacionando. Entonces ellos, cuando son más mayores, donde tienen más dificultad es en la comprensión lectora. Por eso el tema del aprendizaje, ¿sabes? Porque sin comprensión lectora, muy difícil el aprendizaje. Entonces, ¿qué trabajamos previo con los niños en primaria para ayudarles a la comprensión lectora de cara al bachillerato y a secundaria? Pues hay que trabajar mucho, empezar con textos muy cortos y muy preguntas literales y luego enseguida pasar a inferenciales, muy cortitas pero que hagan el razonamiento, que sería el razonamiento fluido, que serían las preguntas inferenciales, para que puedan razonar. Pero ese paso es muy complejo. Tú le pones un texto de 3 Ya. líneas, quién, dónde, cuándo, y fenomenal. Pero te puedes estar todo el curso haciendo eso, que cuando llegan las inferencias, benditas inferencias, ya nada. Hay que enseñarles la técnica, ¿sabes? Hay que... ¿Cómo recoger la información? Eso es, hay que enseñarles la técnica. Visual, con técnicas claro, visuales. con técnicas visuales. A ver, por ejemplo, Susana se fue al parque con su hermano. Ella estuvo allí toda la tarde y vino él que había... Entonces, ¿quién es ella? ¿Sabes? Y hacer un... Yo lo que hago es que se lo pinto. Susana de rosa, ella rosa. Se refiere a Susana. O sea, lo que pasa es que no te ponen otra vez el nombre de la niña porque, bueno, es reiterarte, tal, pero se refiere a ella. O sea, entonces, hay que ayudarles con reglas mnemotécnicas, con subrayado, con dibujos, por ejemplo, la narración. ¿Cómo trabajamos la narración? La narración yo la trabajo con dibujos. Si dibujas mal, la hemos fastidiado. Pero yo dibujo fatal. Pero bueno, o dibujan ellos, ¿sabes? Venga, cuéntame la historia, por ejemplo, la de la ranita. Cuéntame la historia, ¿cómo la hacemos? Pues vamos a dibujar una rana, vamos a dibujar un perro. ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes son los personajes? La rana, el perro y el niño. Vale, ya tenemos los personajes. ¿Qué pasó? Vale, vamos haciendo como compartimentos, como viñetas, ¿sabes? Para que ellos vayan construyendo la historia. Es mejor dibujar, porque al final están haciendo una planificación y una organización, aunque sea con dibujo, que presentarle ya la historia y la historia ya con los pictos, ¿sabes? Es mejor porque los pictos ya lo ven, pero tú lo que quieres es que a través del apoyo visual, pero que hagan ellos su propia planificación y su propia organización de lo que van a contar. Pero se van apoyando con el dibujo y tú le vas diciendo. ¿Vale? Porque si le presentas el picto como que ya está ahí y de todas formas, esta niña, cuando nos contó el cuento de la rana, yo le dejé el cuento, ella lo estaba viendo. Sí, ella lo estaba viendo. Lo que pasa es que le costaba organizar todo lo que es el lenguaje. Bueno, pues ya, yo por mí ya espero que haya quedado claro y bueno, muchas gracias por venir.